Nosotros, programa número 85 de este ciclo que hacemos desde Senderos de Sembrador, acá en Radio Demos. Y bueno, llegó otra entrevista más que vamos a estar haciendo. En realidad no llegó. ¿Pero cuál es? ¿Y cuál es? Esa es la gran pregunta. Estamos en comunicación vía Skype con Uriel Wakeman, él es coordinador de Ready. Uriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, lo llamamos Uriel, ahí te vemos, muy bien, porque la semana que viene, el miércoles 25, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes al 1500, van a estar presentando, en realidad van a representar públicamente un informe alternativo de la Argentina, la situación de la discapacidad en la Argentina, entre los años 2012 y 2017. ¿Dije bien, Uriel? Sí, exactamente. Ese es el informe que la sociedad civil presentó ante el Comité de Revisión del seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Quiénes hicieron este informe y a qué apuntan con él? Bien, este informe está compuesto y realizado por 28 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la discapacidad y las áreas de discapacidad de universidades nacionales, ¿sí? Podemos encontrar organizaciones referidas desde organismos de derechos humanos como el CEL, SACIF, ADC, que son APDH, digamos que es Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que son por ahí organismos un poco más reconocidos a nivel nacional. Y después otras organizaciones, como REDI, que también es una organización de derechos humanos, pero su labor específico es el trabajo y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y después tenemos otras organizaciones como FAICA y otras organizaciones, que es la Federación de Instituciones de Ciegos. Y después también hay organizaciones del interior que trabajan en discapacidad. Tenemos gente de Salta, de Fundación Colibrí. Son distintas organizaciones del interior que nosotros hemos ido contactando a lo largo del transcurso de todo un año, que han sumado su mirada y su realidad sobre la discapacidad a nivel, digamos, bien federal, ¿no? Ese fue el sentido que se le quiso dar a este informe. La idea con todo esto es describir un poco e informar al comité cuál es la real situación del cumplimiento de la convención en nuestro país, porque este es un proceso que el comité lleva adelante cada cierto periodo de tiempo, donde le exige al Estado, digamos, a cada gobierno de turno, que releve un informe país, un informe oficial sobre cómo viene cumpliendo con la convención. Entonces está el mecanismo alternativo de esto de presentar lo que se le suele llamar informe sombra o informe alternativo, donde la sociedad civil tiene la posibilidad de expedirse y de contar cuál es esa real situación del cumplimiento de la convención, porque siempre los estados van a decir que está todo muy lindo y muy bien. Entonces, es nuestro rol poder decir cuáles son los derechos vulnerados de nuestro colectivo. Y sí, ¿te interesaría hacer una mínima bajada, digamos, a la accesibilidad cognitiva? Porque lo que dijiste me parece súper importante, pero no creo que acá los muchachos ya se han podido entender demasiado. Entonces, la idea es que está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ustedes la conocen, ¿verdad? Sí. Que hay un organismo, que es Naciones Unidas, que se encarga de fijarse qué pasa con la Convención en los países, que los países presentan un informe y dicen, estamos haciendo las cosas bien, hicimos esto, por ejemplo, no sé, estamos trabajando por la educación inclusiva y lo estamos haciendo bien, trabajamos por el derecho a la vivienda, lo estamos haciendo bien, y presentan lo que ellos consideran que están haciendo. Y además las organizaciones de la sociedad civil presentan otro informe donde dan su visión de la situación desde la perspectiva de las personas con discapacidad y de sus organismos de representación. Entonces ahí ellos dicen, bueno, no es tan así porque nosotros estamos encontrando, tenemos este problema, no se puede acceder a la escuela, y proponen además una serie de preguntas para que la Organización de las Naciones Unidas le haga al Estado argentino. ¿Está bien? ¿Más o menos está bien esa explicación, Uriel? Sí, por eso. Esta es la segunda vez que la Argentina va a ser evaluada, es revisada, ¿no?, por este comité. La primera vez fue en 2012, donde primero se pidió el informe al Estado
al Estado argentino, y después la sociedad civil pudo dar su informe alternativo. Esta vez el proceso fue un poco distinto, y porque al ser la segunda vez que es revisado el país, primero se le pidió a la sociedad civil que contara cuál es la situación. Ajá. Y si cumplió con... una vez que el proceso de evaluación de 2012 terminó, el comité le mandó al Estado y a la sociedad civil un conjunto de observaciones y recomendaciones finales, así se llama formalmente. Sería una cierta cantidad de sugerencias y de requisitos que le exigía al Estado que cumpliera, porque no las estaban cumpliendo según lo que dice la Convención. O sea, si no había mucha educación inclusiva, si había poca matrícula de chicos con discapacidad en las escuelas comunes, se debía fomentar que se reciban en las escuelas comunes a más chicos con discapacidad. Esa, por ejemplo, fue una de las recomendaciones. ¿Sí? Con esas recomendaciones, nosotros, la sociedad civil, las tomamos como punto de partida para elaborar el informe alternativo que se presentó ahora. ¿Sí? Entonces, ese informe ya se presentó, se defendió en las Naciones Unidas, y ahora el comité nos mandó una lista, mandó una lista de preguntas que le va a hacer al Estado, y que el Estado tiene un tiempo de aproximadamente un año para contestar. ¿Sí? Y de una vez cuando conteste esas preguntas, eso va a ser el nuevo informe oficial, el nuevo informe país. Ok, perfecto. Perfecto, clarísimo. Sí. ¿Cómo, bueno, primero, diferencias o las principales diferencias u observaciones que hicieron ustedes en este informe alternativo frente al oficial? Es que ahora para este periodo todavía no está el oficial. Lo que nosotros hicimos... Cierto, porque invirtieron el orden, perdón, tenés razón. ¿Cómo, perdón? Porque habían invertido el orden, tenés razón. O sea que en todo caso, para reformular sería, ¿cuáles son las mayores dificultades que ustedes encontraron en este informe actual respecto al cumplimiento de la Convención o de las indicaciones que nos hicieron como país anteriormente? Bien, los puntos más principales tienen que ver tal vez con el empleo, la educación, salud mental. Hay un fuerte incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, y que no está acorde, digamos, a ciertos parámetros tampoco de la Convención, ¿no? Ese es uno de los puntos. En empleo, el Estado sigue incumpliendo el cupo laboral en la partida pública, no en el Estado. Por ley se debe cumplir un 4% en la planta permanente, digamos, de personas con discapacidad, que el 4% de los trabajadores tenga discapacidad. Hoy en día el Estado, hasta ciertos informes puntuales que nos ha brindado por parte mismo del Estado, hasta el 2015 dice que cumplen el 0,89%. Lejísimo de la mano. De personas con discapacidad trabajando en el Estado. Y sin nombrar también qué es lo que pasa con la accesibilidad de los puestos laborales, ¿no? Otro punto muy fuerte que se ha criticado es el tema de la seguridad social y de la protección social de las personas con discapacidad. No nos olvidemos que justo cuando nosotros estábamos elaborando el informe alternativo, se dieron de baja un montón de pensiones no contributivas. Sí. ¿Sí? Eso es una vulneración muy, muy grande, ¿no?, de los derechos de las personas con discapacidad, porque lo que nosotros veníamos ya relevando en sí es que había problemas con las pensiones en cuándo se otorgaban o cuándo se daban de baja, si se pierde cuando vos conseguís un trabajo, o si vos te casás, ¿no? Por más que no tengas un trabajo, si vos tenés discapacidad y te casabas con una persona con discapacidad o con una persona sin discapacidad, perdías la pensión. Sí. Entonces ya era una vulneración grande, ¿no?, con respecto a los derechos. Sumado a eso vino la quita de la pensión. Eso se informó en este informe puntualmente. También se criticó el Plan Nacional de Discapacidad y no llegamos a incorporar lo que ahora está en proceso, que es la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí?, que elimina la CONADIS, la Comisión Nacional Asesora
para la integración de las personas con discapacidad. Este organismo ahora, por un decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente, lo que hizo fue eliminar la CONADIS y crear esta Agencia Nacional de Discapacidad. En ese proceso no se consultó, por ejemplo, a la sociedad civil, ¿sí? Pero esa acción ellos la justifican y la enmarcan dentro del Plan Nacional de Discapacidad, que fue difundido altamente por los medios de comunicación desde el principio de año, y que nunca se supo bien de qué constaba, no se entienden los objetivos, no es el enfoque que corresponde sobre la convención. Y de hecho ustedes en este informe explican que hicieron un pedido formal de información puntual sobre el Plan Nacional de Discapacidad y que no fue respondido. Claro, exactamente. Nosotros puntualmente, ese pedido lo hizo puntualmente Ready, pidiendo que se dé información detallada de cuál es el número de expediente que ejecuta una acción pública por parte del Estado con discapacidad, qué partidas presupuestarias hay y demás, y la respuesta oficial fue que de momento no hay asignado ninguna partida presupuestaria ni hay creado ningún número de expediente. A ver, el informe tuvo que ser, por tiempo que establecía el Comité de Naciones Unidas, tuvo que ser presentado hasta el 1 de agosto. ¿Sí? El tema de la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad fue después, fue unas semanas después. Claro. ¿Sí? En el medio sí ocurría lo de las pensiones, que llegó sí a relevarse ahí en el informe. ¿Y está incluido en las preguntas que mandaron desde el comité? El tema de las pensiones. De la agencia, no. De las pensiones. Me parece que no. Sí debe hacer referencia un poco al tema de las acciones del plan, pero no creo que llegue a retomar eso porque fue todo reciente. Las preguntas el comité las mandó a mediados de septiembre, digamos, hace unas semanas, y bueno, todo el proceso del decreto de necesidad de urgencia ocurrió en paralelo, digamos. Sí. Bueno, la verdad que hay un montón de temas y puntos súper interesantes, es imposible abarcarlos en una entrevista, pero a nosotros nos gustaría detenernos un segundito en el artículo 19 de la Convención del Derecho a Elegir Dónde y con quién vivir, y me parece que este es un tema, el artículo 19, que ustedes en Ready trabajaron también mucho, históricamente es algo con lo que se han ocupado bastante. ¿Qué nos cuentan sobre el tema del cumplimiento de este artículo en relación a este trabajo que han realizado? Bien, técnicamente lo que siempre pasa con garantizar la autonomía de las personas con discapacidad tiene que ver un poco a veces con la accesibilidad en el medio, ¿no? en los distintos espacios físicos y comunicacionales. Si falta más a la accesibilidad, es difícil que una persona pueda resolver o decidir de forma autónoma. Si no hay accesibilidad en la información, es difícil poder tomar una decisión, porque uno no la conoce, porque no tiene acceso a esa información, entonces no puede decidir. ¿Sí? Por ahí lo puntual, digamos, que Ready está tratando de hacer en el último tiempo, este año, es acompañar la creación de proyectos de ley que hablen sobre los apoyos para la vida autónoma de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de apoyos, hablamos de figuras de personas, digamos, que puedan ser asistentes personales para la vida autónoma. Hablamos de apoyos técnicos que tienen que ver con herramientas o recursos que nos permiten acceder a un lado o a la información, ¿no? Hablamos mayor accesibilidad web, mayor accesibilidad comunicacional en la televisión, hablamos de audiodescripción, hablamos de mayor subtitulado, mayor garantía de intérpretes de lengua de señas en un montón de espacios, en los hospitales, en las escuelas, en el trabajo, ¿sí? Todas esas cosas pueden ser figuras de apoyo de distinto tipo que nos permiten una mayor autonomía. Bueno, muchísimas gracias. Están haciendo la presentación. Si alguien está interesado, ¿puede participar? A ver. Bueno. Técnicamente nosotros estamos abriendo este evento, digamos, para varias organizaciones de la sociedad civil que no se han podido sumar en un principio a la elaboración del informe, pero si tienen alguna duda o tienen el interés de participar, pueden escribirnos a info@ready.org.ar
y con la consulta de si pueden participar, y nosotros les vamos a decir según si ya se nos cubrió un poco el cupo que hay, porque el espacio es un poco limitado, pero sí pueden consultarlo y nosotros les decimos si se podrán acercar. Por ahí, lo único con lo que me gustaría tratar de cerrar es distinguir que bueno, lo que se intentó hacer con este informe alternativo es que tenga un impacto federal, ¿sí? que pueda tener la visión y la realidad de la discapacidad en distintas partes del país, con otras organizaciones que trabajan fuertemente por reivindicar los derechos de las personas con discapacidad en otras provincias, porque a veces siempre está el dicho de que bueno, Dios atiende en Buenos Aires, y si hablamos de discapacidad mucho más, ¿no? Lo que cuesta, pero que hay muchas organizaciones, mucha gente que se mueve y hace muchas acciones y tiene mucho para contar también de cuánto están haciendo por la discapacidad y cuánto se está incumpliendo también. Entonces la idea es que los siguientes informes alternativos incluso tengan la participación de más organizaciones. Perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Uriel, y suerte la semana que viene, el miércoles 25, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, presentando este informe alternativo Argentina 2012-2017. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, era Uriel Wakeman, el ex coordinador de Redi, y bueno, nos contaba toda esta cosa fascinante. ¿Qué pasa, Pauli? No sé qué dice. Sí, es súper importante el tema de estos informes porque nosotros ratificamos la convención y con eso nuestro Estado asumió toda una serie de compromisos con el cumplimiento. Digo, cuando ustedes leen la convención ven que dice los Estados se comprometen a. Entonces, la ley está y el Estado tiene que comprometerse a cumplir. Y el organismo de control es las Naciones Unidas y el país presenta un informe y en este caso estamos en una segunda etapa, como se explica Gabriel. Porque si vos me preguntás a mí qué tal yo te digo que soy muy linda y que lo hago todo bárbaro. Entonces yo me presento mi informe y digo yo soy muy linda, lo hago todo bárbaro, y en todo caso ustedes presentan un informe donde se quejan de que a veces tengo mal humor y que algunas cosas no las hago así o que algunas cosas no las hice para nada. Entonces esa es la idea de este otro informe que ayuda a tener una mirada mucho más clara sobre la situación del país. Y me parece súper interesante también el hecho de darle un carácter federal y que no quede solamente por algunas organizaciones de la ciudad de Buenos Aires o sus alrededores representados. Que hay una realidad en el país muy diversa. Diferente, ¿no? Muy diversa. Diversa. Es verdad, esa es la palabra. Bueno, y si les interesa el informe que ya está publicado, Redi lo estuvo difundiendo desde hace un mes más o menos, pueden meterse en nuestro Facebook, Nada Sin Nos Radio, y ahí van a encontrar el link que nuestra productora Luciana Moliard ya seguramente cargó por ahí.